Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo prometido que está relacionado con otros dos vídeos anteriores sobre móviles y adolescencia que os dejaré por aquí y en el que os decía que quedaba pendiente hablar sobre herramientas de control de móviles o alternativas a móviles para niños y adolescentes, tanto gratuitas como de pago. Así que de eso va a ir este vídeo. Vamos a ver primero herramientas de control y luego alternativas. Y en ambos casos, primero las gratuitas y luego las de pago. Así que si este vídeo, ya sea como docente o como padre, te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Antes de nada, y por si se me olvida después, de todo va a haber enlaces e información en la cajita, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la herramienta más famosa y gratis, 100%, que existe, por desgracia, solo para Android o Chromebooks, ¿vale? Ordenadores de Google, es Google Family Link. ¿Qué permite? Crear cuentas de Google, Gmail, etcétera, etcétera, digamos, infantiles supervisadas. Por supuesto, control del tiempo diario, establecer horas que permite usar el móvil o qué apps del móvil y no. Te permite ver qué apps están usando y cuánto tiempo la han usado. Aprobar o impedir que ocurran descargas, ¿vale? Y por supuesto, tener el dispositivo localizado. Yo creo que es la más usada, es la más conocida, ¿vale? Es 100% gratuita, muy intuitiva, como todos los productos de Google, y como os decía, integrada tanto para móviles de Android como para portátiles tipo Chromebook. Suele ser suficiente para un niño o un adolescente joven. Sí que es cierto que yo sé de alumnos que saben saltarse estas limitaciones. Como todo, pues hay trampas, pero la gran mayoría no se la saltan, porque a veces, por la razón que sea, necesito poder acceder, pues han tenido un problema con WhatsApp o lo que sea, y yo quiero ver sus móviles, me dicen, profe, tengo que llamar a mi madre para que me deje abrir ahora el móvil, ¿vale? O sea que muchos no saben, digamos, cómo saltárselo, y entonces, bueno, funciona bastante bien, ¿vale? Limitaciones de esta aplicación. No puedes controlar qué están haciendo dentro de las apps. Puedes controlar que esté en WhatsApp y cuánto tiempo está en WhatsApp, pero no que comparte dentro de WhatsApp, ¿vale? Otra limitación es que no vale para dispositivos no Android o Chromebook, es decir, para iOS, ¿no? Y pues muchos niños tienen iPhone porque mola más. Entonces, bueno, pues hay otras alternativas que ahora hablamos, ¿vale? Y como os decía, que tengo padres que me han dicho, hay formas de saltársela, ¿vale? Pero bueno, para un inicio, sobre todo de niños más pequeñillos o niños que sean buenillos, más que suficiente. ¿Qué alternativa tenemos para los de Apple? Pues Apple tiene en su propia cuenta un sistema de familias. Entonces tú puedes crear tu familia de Apple, si tú tienes iPhone y tus hijos tienen iPhone o tenéis cuenta de iOS, y la aplicación se llama tiempo de uso, que es la misma que se usa para bloquearte a ti mismo las aplicaciones para no usarlas más de X tiempo al día, ¿vale? ¿Qué te permite? Pues, como decía, limitar el tiempo de uso del móvil, el tiempo de uso de apps, bloquear cierto contenido por edad, ¿vale? Bloquear el propio móvil, de decir en estos horarios se puede usar, en estos horarios no se puede usar, y también ver los informes de uso de qué se está usando y cuánto se está usando. Es decir, exactamente lo mismo que Family Link, pero de Apple. Es muy cómodo, también es muy intuitivo, ¿vale? Y es más difícil saltárselo que el de Google, ¿de acuerdo? No conozco a nadie que me haya dicho que se haya saltado el control de familia de Apple. Pero claro, ya tienes que pagar el Apple, que no es lo mismo que pagar el Android, que están caros todos los móviles, pero bueno. Por contra, es menos flexible, ¿vale? En el sentido de que no puedes, tienes que ir como app por app programándolo, está así, está no, está tanto tiempo, es más laboriosillo de programar que Google. Hay que saber organizártelo bien y no es tan intuitivo como
si es con el Android, con el Google, ¿vale? Pero bueno. Igual, para una base, para un niño que todavía esté en primaria, que por la razón que sea necesite un móvil, que ahora veremos que hay otras alternativas, ¿vale? Etcétera, etcétera, bueno, pues no es tan necesario. Luego, si nos vamos a herramientas de pago, tengo, creo, a ver que venga aquí yo mi carpetilla, mis apuntillos, tengo un total de 4 apps, ¿vale? Vamos a ir viéndolas por de más famosas o más usadas, por lo que yo tengo entendido, a menos, pero bueno, las comparto igualmente. La más, para mí, conocida y usada por excelencia es Custodio, escrito con Q, ¿vale? Custodio como suena, pero escrito con Q. Puedes tener planes mensuales o planes anuales. Es un pelín carilla, ¿vale? No recuerdo ahora mismo el precio, pero os lo dejo escrito, ¿vale? Y porque cuando me hice los apuntes no he apuntado los precios, ¿vale? Entonces ahora mismo estoy mezclando precios de apps, pero los pongo todos por escrito aquí abajo, ¿vale? Y te permite, obviamente, control de tiempo, control de apps, localización, evidentemente, informes detallados, o sea, te permite lo mismo que todas las básicas, pero además te permite filtrado de webs, filtrado de redes sociales y alertas por uso indebido, cosa que es absolutamente nuevo. Es súper intuitivo, yo creo que es la más usada que conozco dentro de las de pago y pues la verdad que es muy completa. Si tienes un hijo o hija que el móvil se está complicando y no se lo puedes quitar, por la razón que sea, pues es una gran opción. Luego hay varias empresas de antivirus que han sacado sus, igual que tienen por ejemplo apps de cortafuegos de firewall, pues han sacado varias apps de control de este tipo, ¿vale? La que más he visto así es de Norton. De Norton Antivirus, se llama Norton Family. Y básicamente hace lo mismo, ¿vale? Pero solo hay control de lo que se busca en internet, no en redes sociales. Es decir, es un poquito menos que Custodio. Se venden, porque no conozco a nadie que use esta como difíciles de saltar por los niños, ¿vale? Pero aparte de que es de pago, obviamente, al parecer yo creo que se usa menos porque aparte que tiene menos prestaciones que Custodio, es menos intuitiva. Me pareció un poco farragosa los interfaces que he visto, ¿vale? De configurar y tal. La siguiente herramienta que tengo preparada es Bark. Bark, B-A-R-K, ¿vale? Como ladrar en inglés. Y yo esta es la que más fuerte veo para adolescentes, que quizás deja menos privacidad, pero bueno, es que la privacidad se va adquiriendo con la confianza. Nuestros hijos tienen que tener una cierta privacidad, pero hay que tener cuidado con lo que están compartiendo, porque de verdad que, y eso que mi instituto pues es bueno, no hay gravedades, digamos, como puede haber en otros sitios. Ya veo cosas, ¿vale? En lo que se hace, se dice, y sobre todo los pequeños. Cuando ya son más grandes tienen más conciencia, pero los más pequeños no tienen conciencia de lo que hacen y dicen, pero para nada. Y comparten y hacen auténticas burradas, ¿vale? Entonces, bueno, para adolescentes o niños más complicados, Bark para mí es la mejor. Porque puedes leer todos los mensajes por correo electrónico, redes sociales, apps de mensajería, etcétera, etcétera, que entren y salgan del móvil de tu hijo. Lo cual puede ser un gran trabajo porque escriben mucho, ¿vale? Tiene una pega, ¿vale? Yo sé cómo se la saltan. Con imágenes. Porque no lee las imágenes. Te dice, ha mandado una imagen. Y entonces los niños lo que hacen es que escriben un texto, lo guardan como imagen o hacen una captura de pantalla, en plan, escriben una nota, hacen una captura de pantalla y mandan eso. Y eso no es detectable. Pero también te digo, si de repente empiezas a ver que tu hijo o hija solo manda imagen, 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 ya puedes sospechar, ¿eh? Y entonces le dices, niño o niña, atrapa acá el móvil.
Así que ahí os doy la forma de controlar lo que no controla la app de Bark, ¿vale? Hay alertas, ¿de acuerdo? E incluso hay filtros de palabras para pues, cosas tipo acoso, insultos, agresiones sexuales, violencia de género, está bastante completa. Y otro problema que tiene es que la versión más grande está en inglés, ¿vale? Pero bueno, yo imagino que poco a poco pues irán traduciendo todo. Para mí muy recomendada, ¿vale? Y luego Microsoft, ¿vale? Porque no habíamos hablado todavía de ello, o sea, habíamos hablado de Google, habíamos hablado de Apple, ¿dónde estaba Microsoft? Microsoft tiene una que es de pago, ¿vale? Para controlar todo lo que es Windows, móviles no, ¿vale? Pero que también tienen que usar los ordenadores. Y la Xbox, porque la Xbox es de Windows, ¿vale? Es de Microsoft. Entonces, bueno, pues si juegan a consola, que ahora juegan muchas veces en línea, también es interesante tener una app de control de a qué están jugando con la consola y con quién, ¿no? Puedes poner límites de tiempo, también filtrar el contenido que se está buscando, creando, enviando, etc. Y pues también tener informes de actividad, ¿vale? Pero como es para ordenador, no puedes leer ni lo que se está mandando en los correos ni por redes sociales, en eso hay menos control, ¿vale? Pero por ejemplo puedes prohibirle que entre desde el navegador a Instagram, ¿vale? Aunque no puedes ver lo que está diciendo dentro de Instagram. Y con esto creo que os he dado varias herramientas gratuitas y de pago para obtener un cierto control. También os digo, creo que el mayor control es tener una buena comunicación con tu hijo. Hay tengo vídeos de ella también, de reseñas de sus libros, que los dejaré por aquí, de Desiree Ruiz. Sara Desiree Ruiz, sí. Y que trabaja mucho cómo tener comunicación con tus hijos adolescentes. A mí me encanta, las sigo en redes sociales, porque las redes sociales no son malas per se, es como las uses. Y bueno, pues es muy importante tener una buena comunicación y confianza con tus hijos. Te tienen que ver, yo creo que es también cuestión de ejemplo, de cómo tú interactúas con tu móvil, con tus redes sociales, etcétera, etcétera, y de lo que vean. Y pues estar, o sea, si el niño está con el móvil o con el ordenador, que esté en el salón, en el comedor, en la cocina, donde vosotros estéis, y estar pendiente, y ya está. Y que hay que mirar y hay que revisar los móviles de los hijos, y de repente si empezáis a ver que aquí faltan trozos de conversación o cosas raras, pues sospechad, y no pasa nada, son adolescentes, y se habla desde la confianza, y se habla desde el acuerdo, no es necesario castigar, pero recordad que los responsables y los dueños de los móviles y de las líneas telefónicas asociadas a esos móviles son los padres. Y recordad que no se pueden tener redes sociales antes de los 14 años. Y lo quieren subir, y espero que lo suban. No voy a hablar más de eso, que ya hablé en los otros vídeos el otro día. Bueno, pongamos que damos un paso más y hemos decidido que nuestros hijos no tengan smartphone porque todavía son muy pequeños, o porque no son suficientemente responsables, o porque yo realmente creo que el smartphone es un problema y adiós al smartphone. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, obviamente si son pequeños, ¿vale? Pero pues ya van solos al cole, o solos a las extraescolares por la tarde, o solos al instituto, tienen que coger, que en Madrid o en la Comunidad de Madrid pues es tan normal, tienen que coger transporte público, y tú ves niños en el metro de uniforme de cole y tal, solitos, que tú dices, Dios mío, ¿sabes? Yo aquí, la provinciana de Granada, si tuviera que hacer eso me muero. Y yo iba sola al cole ya en tercero de primaria, pero claro, era andar 2 calles. Entonces, bueno, entiendo que el mundo está muy loco. También os digo que la mayoría de los secuestros suelen ser dentro del seno familiar, pero bueno, la vida está muy loca y el mundo está muy loco y pueden pasar cosas, y no hay la misma seguridad ni la misma humanidad que había antes en la calle, ¿vale? Entonces yo entiendo que los padres quieran tener localizados a sus hijos cuando salen solos. Entonces, la forma más fácil
es con un tag, un AirTag si es de Apple o un tag si es de Android. Son como unas moneditas, tú las puedes tener guardadas donde sea, en el bolsillo de la ropa, el bolsillo de la mochila, le puedes poner en el collar del perro, perdón, no por comparar, pero que también se usan, lo puedes poner en el llavero de las llaves, lo puedes poner en muchos sitios. Y yo lo uso en mi móvil, ¿vale? Tengo localizados pues diferentes objetos míos. Cuando viajo siempre le pongo un AirTag a la maleta también y los tengo siempre localizados en mi aplicación de buscar. Samsung tiene también AirTags propios, pero luego los venden en Amazon, los he visto, genéricos de Android. Te tienes que descargar la app asociada a esa tag, ¿vale? En Apple y en Samsung vienen por defecto en el buscar. Y pues ya está, ya tienes al niño localizado. Incluso si necesitaras, puedes emitir sonidos. Si tú necesitas como decirle, niño, ¿dónde estás? Te estoy buscando, mandarle algún tipo de hola, hace sonido. Vale, entonces, bueno, pues es una opción. Pero el niño no puede responderte o escribirte si le pasa algo. ¿Vale? Así que, bueno, te permite control. Y eso sí, no se la quitáis y te la dejan en un sitio en plan de me voy al parque y la dejan en el parque y luego se va, ¿no? Pero bueno. En ese sentido son útiles, ¿vale? Y luego, lo que sobre todo se usa más en niños pequeños, primaria o primeros años de secundaria, son como smartwatch, pero pues para niños. Las marcas más famosas que yo conozco son Explora, que es la que yo he visto, pero no, mis alumnos nunca he visto, ¿vale? Pero sí que las he visto en internet. Y luego Safe Family, ¿vale? Los móviles tienen algún sistema de conexión tipo GPS y tal, y entonces permiten llamadas y mensajes de voz a los contactos que tú tengas autorizados en ese dispositivo. Y tienen un botón de SOS, ¿vale? Y obviamente localización GPS igual que el AirTag. No hay nada más. No hay ni redes sociales ni nada de nada. Entonces, bueno, te permite tener control al niño y si al niño le pasa algo, que te avise a ti. ¿Vale? No hay internet, son pues graciosos, así son como relojes grandotes, como los antiguos relojes digitales y pues a los niños les suelen gustar ese tipo de cosas, ¿vale? Pero no son baratos. No me acuerdo del precio exacto, no quiero mentiros, os voy a poner los precios de todo, pero baratos no son. Pero bueno, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que esos diseños como son más infantiloides, a lo mejor a los adolescentes ya pues no les gustan, ¿de acuerdo? Y en cambio los de Safe Family son menos aparatosos y menos historiados, por lo cual sí que le pueden gustar más a los adolescentes, pero son más económicos también, pero solo permiten llamadas, no permiten mensajes, ¿vale? Te permiten las llamadas a los contactos que tú elijas, mensajes no, lo cual, bueno, a veces es pues que a lo mejor tú solo quieres ponerle a tú eres tu hijo y ya estoy en el metro, papá, ya estoy en casa, mamá. No quieres llamar a tu padre o a tu madre, ¿no? Si te sale la llamada ya es como, uy, pasa algo. Y bueno, pues estos no lo permiten, que son más limitaditos en este sentido. En el resto son iguales, localización, botón de emergencia, no hay internet, nada de nada, etcétera, etcétera. Bueno, dos alternativas de relojes. Pero de precio al final, tú piensas lo que vale un smartphone y lo que vale un reloj de estos, pues ni tan mal. Y si le comprarías un smartphone a tu hijo, ¿por qué no le comprarías un reloj de estos? Y luego, en los últimos años se está poniendo muy de moda la dinámica de regalar o dar otra vez a los niños lo que llaman ahora dumb phones, que es teléfonos tontos, que vienen siendo los teléfonos de cuando yo era niña, ¿vale? O sea, teléfonos de antes de los smartphones, con tu teclado, llamadas, SMS y se acabó. Nada de internet, nada de aplicaciones. Eso sí, no puedes coartar con quién contacta ese niño. Y si se busca un novio por internet y quiere hablar con el novio, lo va a poder hacer por el teléfono como hacíamos antiguamente, que hablábamos por teléfono, ¿vale? Se han puesto ahora muy de moda los Nokia 3310 clásicos, ¿no? Y de hecho hay, incluso yo he visto adultos
que han vuelto a usar esos móviles porque no quieren perder el rollo de la conectividad de las llamadas y los SMS, pero es que no quieren entrar en esa trampa. No me sale la palabra, pero como venenosa, ¿no? O no es la palabra que quiero. Recordatorios, me ha saltado, lo habréis escuchado. Pero bueno, gente que quiere poder usar un teléfono sin la mierda que acarrea los smartphones, ¿vale? Valen para todos. Y luego son más resistentes porque yo no tengo alumno de verdad que no tenga la pantalla del teléfono roto, el teléfono hecho pedazos, o que no lo haya metido en la piscina en verano. Y bueno, los Nokias en su momento, había Nokias impermeables, ¿sabes? O sea que pues también te vas a ahorrar problemas de rotura, porque es que los Nokia 3310 eran irrompibles, ¿vale? Entonces, bueno. Y luego la batería dura mucho más, porque la batería del smartphone te dura con suerte un día. Y esto, bueno. Eso sí, no vas a poder localizarle como localizas con una cosa moderna, ¿vale? Y luego hay unos teléfonos que son para el niño Danphone absoluto, pero sí que tienen localización, ¿vale? Que hay dos marcas, Gapphone y Lightphone. Entonces, pues es un paso intermedio interesante para jovencillos entre el relojillo y el móvil, ¿vale? Porque al padre te lo vas a tener, el niño puedes tenerlo localizado, etcétera, etcétera. Tienes llamadas, tienes mensajes, pero ya está, ni redes sociales ni nada. Pero son bastante caros y no son fáciles de encontrar en España, están más en Estados Unidos y tal por ahora, pero bueno, yo los he visto al informarme, entonces pues imagino que acabarán llegando a España más, así que os los pongo. Y nada más, este vídeo os lo debía, espero que os haya gustado toda esta colección de herramientas y ya pues en base a ventajas, inconvenientes y precios, pues cada familia puede elegir. Y si sois profes y algún papá o mamá en una tutoría en la desesperación os preguntan, Dios mío, ¿cómo controlo el móvil de mi hijo? Pues también aquí tenéis una serie de herramientas que podéis comentar a los padres. Y mis recomendaciones y lo que yo conozco de las familias con las que trato. Así que nada más, cualquier otra duda con la herramienta que conozcáis, yo os leo siempre y os contesto todos los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.